Ricardo Morales. Mis problemas eran graves porque yo logré a tener pensamientos de suicidio y pensamientos de dejar a mi familia, abandonar, porque llegando a la casa era siempre pleitos y discusiones, vicios, solamente miraba fracaso. Sufrí de bullying, sufrí de depresión y muchos pleitos en la familia. El bullying lo sufrí en la secundaria con los estudiantes del mismo salón y aún así el maestro no hacía su parte, entonces ellos aprovechaban de dañarme. Y ellos lo que hacían, se burlaban de mi aspecto físico y eso fue cuando me fue afectando mucho. Yo pensé en suicidarme, pero no lo hice, porque yo tenía la conciencia de que si uno se quita la vida, iba a fracasar peor en el infierno. Mi papá nunca me dio el amor, o sea, su atención, y es lo que más uno como hijo quiere de un padre. Y como de mi mamá, pues ella solamente hacía sus responsabilidades como para sus hijos, pero de ahí no hubo ese amor, esa atención que yo quería, por causa de pleitos y causa de los vicios de mi papá. Pues yo conocí el Templo de los Milagros a través de mis papás. Ellos lo conocieron a través del programa de la radio. Fue cuando ellos comenzaron a venir, mi hermana mayor también comenzó a venir. Y ahí fue cuando nos invitaron también a nosotros. Ahorita, gracias a Dios, no sufro más de la depresión. Mi familia no sufre más de vicios, ya no pelean, ya no hay aquella división, ya no hay aquellas enfermedades graves que tenía. Y gracias a Dios ha sido una bendición yo y ellos. Y ahorita tengo un matrimonio bendecido y gracias a Dios también tengo un hijo pequeño. Yo recibí el Espíritu Santo a través de una campaña que gracias a Dios es el mayor regalo que he podido recibir y se puede decir que la mayor riqueza en mi vida. Como uno siempre va aprendiendo en la vida, así el Espíritu Santo le da la guía, le da la fuerza y siempre cuando vienen las luchas o problemas o los obstáculos, siempre el Espíritu Santo me da aquella fuerza, aquella guía para vencer los problemas como las luchas.